lunes, tiempo de abordar nuestra habitual sección El Mundo en Guerra. Hoy sobre un tema que a nadie deja indiferente: la utilización de los niños para los conflictos armados. ¿Sabían que más de 230 millones de niños viven en zonas afectadas por conflictos precisamente de armas? Están presentes en países como Colombia, Afganistán, Filipinas, etcétera, etcétera. Para hablar de esta lacra contamos con la presencia de nuestro experto en seguridad y analista internacional, Bruno Navarro. Señor Navarro, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas Gracias noches. por acompañarnos un lunes más. Vamos a empezar a hablar. Vayamos al inicio. ¿Qué es un niño soldado? ¿La definición es tan simple como imaginar a un menor con un fusil o con una pistola? Absolutamente, de eso se trata, sería una definición perfecta. Son menores de edad, desde niños pequeños, como hemos visto recientemente en vídeos del Estado Islámico, de 4 años aproximadamente, hasta 17 años. Se considera que es a partir de 18 años. La mayoría de edad en diferentes países es distinta, pero se considera internacionalmente por el derecho internacional que hasta los 18 años sería un niño soldado. El problema no es solo a medida que se les priva de una infancia feliz, etcétera, de lo que les corresponde a su edad, sino también que vivir la guerra, y especialmente el matar, más que el morir, porque uno muere y muere, pero el matar a otro ser humano es un trauma para un adulto, es algo difícil, pero para un niño le destroza absolutamente por dentro, le destroza mentalmente y le destruye para siempre. Es muy difícil recuperar a esos niños, mientras que un adulto lo puede pasar muy mal, puede tener traumas, pero todo es recuperable hasta cierto punto. Y luego el tipo de violencia que utilizan. El problema de los niños soldado es que suelen estar en su inmensa mayoría en grupos terroristas e insurgentes muy violentos, donde lo que se les va a enseñar, lo que van a practicar es una violencia en una guerra sin leyes, sin reglas, y sobre todo una violencia muy, muy cruel, con lo cual el daño es el doble. Ejecuciones, violaciones, asesinatos, torturas. Eso, aparte del combate en sí normal, podríamos llamarlo, tiene todo eso, ¿no? Señor Navarro, decía usted hace un segundo que la mayoría son organizaciones terroristas los que les reclutan, pero vamos a concretar en qué países, qué organizaciones terroristas o ejércitos les reclutan mayoritariamente. Bueno, hay 230 millones, se calcula 230 millones de niños en el mundo en zonas de conflictos, con lo cual hay mucho donde reclutar. Las Naciones Unidas los divide en 50, los distribuye en 50 grupos armados, la mayoría ilegales, ¿vale? Y algunos oficiales, y están en 17 países y territorios. En Oriente Medio, naturalmente, tenemos Irak y Siria, donde los reclutan el Estado Islámico, Al-Qaeda y rebeldes islamistas, y algunas milicias, es verdad, del lado bueno, pero pocos, algunas milicias suníes, yazidíes, etc. También en Israel y territorios ocupados por parte de Hamas y Al-Fatah y otros grupos. En Asia, Afganistán, los talibanes, pero también la policía afgana y algunos casos de la policía afgana, pero sobre todo son los talibanes. En la India, en Birmania es el ejército, Tailandia, Filipinas y en África, en Mali, donde están nuestras fuerzas armadas, también ocurren los grupos Tuareg. En Nigeria, naturalmente, Boko Haram, ese gran grupo terrorista del que igual todavía tenemos que hablar. República Centroafricana, República Democrática del Congo, el antiguo Zaire. En Somalia, de nuevo, tenemos Al-Shabaab, linkado con Al-Qaeda, etc. Sudán, Yemen, y en América solo un lugar, que es en Colombia, con las fuerzas, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Es un poco la distribución más gorda, vamos. Bien. Entonces, de todos estos países y estos lugares, ¿quién capta a estos niños? ¿Son los padres los que directamente los entregan a las organizaciones terroristas? ¿Son las organizaciones terroristas que entiendo que pueden secuestrar a los menores? Es decir, ¿al niño ya va conducido? Un niño cuando nace se sabe que va a acabar, por ejemplo, en el Estado Islámico o en las FARC o en cualquier otra organización terrorista, ¿o no? Es muy diverso, ¿vale? Todo lo que has dicho está ahí. Es muy distinto lo que puede ocurrir en el Estado Islámico, en Irak y en Siria, donde son educados desde pequeño, en auténticas madrasas, en auténticas escuelas donde se les educa desde muy pequeños, desde su más tierna infancia, para al final acabar siendo yihadistas. Y es muy distinto en República Centroafricana, donde pueden ser secuestrados a una edad adolescente para los intereses del grupo, y encima a lo mejor no hay nada religioso detrás, es simplemente una cuestión de étnica o de grupo armado, con lo cual es muy diferente lo que ocurre en un lugar y en otro. Naturalmente, cuando hablamos del terrorismo islamista, sean talibanes, Al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram, etc., hay un contenido religioso en el cual han sido educados desde pequeño, pero está el resto, el secuestro, está el lavado de cerebro desde pequeño, está el secuestro, está la entrega por parte de los padres para sobrevivir o para obtener un beneficio, está el interés de los niños a veces de poder vivir, tener algo que echarse a la boca y lanzarse, está el engaño,
hay muchos... Pero entiendo ya, por cerrar este punto, que por ejemplo los hijos de los propios terroristas los dan o los donan a esa organización terrorista, ¿no? Están condenados a ser niños soldado, ¿no? Efectivamente. Por aclararlo. De hecho, uno de los últimos ejecutores, que era un niño de 4 años, aproximadamente era el hijo de una persona que había viajado al Estado Islámico para combatir, y ahí estaba. Y otros más casos que ha habido idénticos, o sea que sí, ellos sí predican con el ejemplo, en este caso muy negativo, que es utilizar a sus propios hijos, no solamente los de los demás. Señor Navarro, en estas imágenes que estamos viendo se muestra cómo diferentes menores pues, acuden a las madrasas, se les enseña quién es el enemigo, a identificarlo, a utilizar fusiles, pistolas, granadas. ¿Cómo funcionan este tipo de escuelas? ¿Se las puede localizar? ¿Por parte de Occidente se puede hacer algo para acabar con ellas? Pues prácticamente es muy difícil de combatir. Ten en cuenta que quitando algunas milicias en Irak, como hemos dicho, policías en Afganistán y el ejército de Birmania, en el resto de casos son todo casos de grupos insurgentes y terroristas, con lo cual una cosa es que acabas con el grupo terrorista, acabarás con esas madrasas, con esas escuelas, pero mientras no acabes con ese grupo, esos vídeos que estamos viendo están en lugares no conocidos, están en territorio totalmente hostil, donde ni siquiera los ejércitos del propio país ni la policía del propio país puede llegar, con lo cual no es fácil acabar con ello. Bueno, vamos a cambiar de asunto, señor Navarro, si le parece, porque según hemos podido saber, vamos a nuestro país, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas manejan informaciones sobre posibles atentados islamistas, ataques combinados de grupos integristas islamistas inminentes, ¿no? De hecho, la fecha límite es el próximo 17 de febrero, es decir, dentro de un par de días, y existe una alerta de posible atentado terrorista. ¿Qué nos puede decir de esta nueva alerta y hasta qué punto la población debe tener cuidado o tomar algún tipo de medida? Bueno, hasta ahora, ya lo habíamos hablado anteriormente, ha habido muchos bulos, el Ministerio de Interior los desmiente, no hay nada como entrar en la página oficial del Ministerio de Interior para cortar cualquier bulo. En este caso, el problema es que ha sido lógicamente publicado también en la prensa, en esta casa, en la Gaceta, porque ha habido algo que lo ha hecho diferente, ¿no? Efectivamente hablan del día 17, con lo cual nos quedarían 2 días, hoy y mañana todavía serían días, no significa que no se pueda atentar el miércoles, el jueves, el viernes, pero bueno, la amenaza esta en concreto serían 2 días, y es un ataque masivo combinado del tipo del de París. Y se habla de varios países, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Italia y España. Se cita expresamente España como posible. Estaciones de tren, autobuses, recintos de las Fuerzas Armadas serían posibles objetivos. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que el CIFAS, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, al parecer alertó al Estado Mayor de la Defensa. El Estado Mayor de la Defensa, por su parte, ya estamos hablando del Ministerio de Defensa en sí, alerta a las Fuerzas Armadas, se envían una serie de comunicados. Esto es lo único que es absolutamente cierto, y es que hay una serie de comunicados que llegan a los centros de comunicación de las Fuerzas Armadas, de las unidades desplegadas por el territorio nacional, advirtiendo de esta amenaza. Con lo cual se distribuye a todas las Fuerzas Armadas. Hablamos de 120.000 hombres, con sus familias, etcétera, con lo cual llega bastante gente. El documento que se ha hecho público podría ser falso, de hecho hay razones para pensar que por lo menos tiene muchas erratas, pueden ser erratas, este país es así, pero bueno, hasta el sello está mal, bueno, hay una serie de cosas que tampoco vamos a entrar en detalle, pero bueno, podría ser falso y el contenido podría ser un bulo, pero claro, que las Fuerzas Armadas hagan eco oficialmente de un bulo, podría ser, pero bueno, no es probable. Entonces, ¿cree que es cierto? Pese a todos estos indicios que podrían dar a pensar que es un bulo, ¿usted cree que no lo es? No es que no sea cierto. El CIFAS tendrá sus fuentes y el ejército habrá dicho lo que ha dicho, habrá dado la alerta porque tendrá sus razones. El problema es que el Ministerio de Interior no lo consideró oportuno, porque son los expertos en la lucha antiterrorista, no lo consideran oportuno. Por lo tanto, no dan ninguna alerta, no suben el nivel de alerta ni hacen una alerta a la población, con lo cual el resultado final es que hay una parte de la población, la militar, que queda alertada hasta cierto punto y otra de la población, que es la civil, que no. Y esto es lo que nos ha recibido. Deberían haber coordinado antes de lanzar este tipo de cosas. ¿Qué es lo importante? Como siempre decimos, seguir las indicaciones de la Fuerza de Seguridad del Estado. Esa es la que va a valer y no otro tipo. No significa que no vayan a haber atentados ni que estamos en alerta y que la cosa está bastante caliente. Y bueno, el director García lo acaba de repetir, Manuel Valls lo acaba de repetir. Sabemos que quieren atentar de forma masiva y combinada en Europa y España puede ser el siguiente. Pero esta alerta habría que tomarla con mucha precaución y no asustarse más de lo debido. Pues nos deja más tranquilos, señor Navarro. Muchísimas gracias. Un lunes más y muy buenas noches. Buenas noches.